¿Qué tal, amigos? Por fin lo logramos. No saben qué cosa, porque queríamos transmitir su programa Acá Entre Nos con Edith y Paco, con Paco y Edith, como cada jueves en esta plataforma preciosa de Valora Radio, que trata de llevar una luz de esperanza en el camino de todas las personas que tienen a bien acompañarnos. Buenas noches amigos, ¿cómo están desde Guadalajara, Jalisco, México? Estamos muy contentos por esta providencial oportunidad de estar juntos nuevamente. Como dice Edith, bueno, de repente se presentan problemas técnicos, pero bueno, son parte del aprendizaje, ¿no? Yo creo que cada semana nos irá saliendo mejor este proyecto de Dios, porque bueno, Él nos tiene aquí y este momento providencial lo compartimos con ustedes en este hermoso jueves, como cada semana a las 8 de la noche, o para los amigos que lo ven en retransmisión, pues en cualquier horario del día, cualquier día de la semana. Pero bueno, los que lo ven en vivo todos los jueves a las 8 de la noche, hora de México Central. Qué maravilla, ¿verdad? Esta época que nos toca vivir, en donde podemos hermanarnos desde lugares muy distintos. Alguien puede estar ahorita en Estados Unidos, en algún estado de este bello país, o podemos estar en Aguascalientes, en Yucatán, en Guatemala, en tantos lugares del mundo, y compartir este momento precioso de reflexión, de crecimiento, pero sobre todo un espacio para poder ir como seres humanos buscando estar en la mejor versión de nosotros mismos, Y bueno, ¿verdad? este tiempo, como lo dijimos hace una semana, es un tiempo especial que tú te regalas a ti mismo. Un tiempo en donde estando en tu casa, estando en tu automóvil, en tu trabajo, en donde estés, estás tomándote un tiempo para ser mejor persona, para hacer mejor matrimonio, para hacer una familia como Dios la pensó. Entonces estamos felices porque en realidad estamos construyéndonos, ¿no? Estamos autoperfeccionándonos. Y bueno, el día de hoy tenemos muchos saludos que mandar. Fue una semana muy padre. Por ahí hemos recibido muchos mensajes toda la semana, porque el día de hoy nos puedes hablar mientras estamos en la transmisión, puedes comentar algo sobre el tema, puedes sugerir algún otro, pero a lo largo de la semana sigues comentando durante eh, la semana alguna inquietud que te surja, y nosotros entramos y te contestamos y comentamos también y tomamos en cuenta tus ideas para los siguientes programas. Por supuesto, porque esto se construye con la um, inquietud de todos, ¿no? La verdad es que hemos ido caminando, nosotros somos un matrimonio, somos Paco y Edith desde hace 31 años, estamos caminando esta preciosa aventura del sacramento del matrimonio. Y la verdad es que en ese caminar pues hemos ido aprendiendo algunas cosas, hemos escuchado grandes amigos que nos han compartido sus experiencias, hemos tenido también la oportunidad de dar acompañamiento a matrimonios desde la experiencia terapéutica, desde la experiencia de consejería también, y todo eso creo que nos abre la puerta a una profunda necesidad. Estamos hambrientos de explicaciones, pero sobre todo de cómo poder caminar de la mejor manera, cómo ser ese matrimonio precioso que Dios pensó, aún con nuestras debilidades y con nuestras características. Por eso el título del tema que hoy vamos a abordar es ¿qué pasa por su cabeza? No me entiende. Uf, esa frase creo que la hemos escuchado y tal vez nosotros mismos la hemos dicho en algún momento en voz alta o en voz bajita en lo secreto de nuestro corazón, pero refleja como esos momentos de cansancio, de malestar emocional, inclusive de malestar espiritual, cuando sentimos que la otra persona, esa que dice que nos ama y que quiere construir su vida con nosotros y que bueno, podría ir a la luna por nosotros, resulta que parece que hablamos diferente idioma, que no nos entendemos, ¿no? Y es cuestión nada más de darnos cuenta que seguimos siendo un misterio, ¿verdad? Que después de 10 años, 15 años, 20 años de casados o más,
seguimos siendo un misterio a descubrir. El uno para el otro somos un gran misterio y no lo podemos perder de vista. Y bueno, eso le pone más sabor a la comida, al banquete que es nuestro matrimonio, porque todavía tenemos mucho que aprender, mucho que descubrir y mucho que profundizar. Cuando Aguas. decimos ya conozco todo, Eso. ya sé cómo va a ser siempre su respuesta, estamos en problemas Ay, me porque encantas. Me leíste el tiene pensamiento. razón. Nos podemos sorprender después de más de 30 años. Así es, cuando empezamos a decir esas cosas de yo ya lo conozco, si ya sé de qué patita cojea, si tengo tantos años, estamos empezando a dar algunos tropezones que nos van a costar muy caro, porque la verdad es que no nos conocemos. Y bueno, tenemos preparado su programa, pero sus comentarios, sus likes, sus preguntas, todo eso nos asegura de una manera muy importante que este video no se quede ahí perdido, sino que llegue a más personas. En la medida en la que tú pones una carita, no importa que sea una carita enojado, si algo de lo que decimos no te gusta, se vale, porque estamos conscientes de que todos podemos crecer juntos y puede ser que tú tengas un mensaje muy valioso que compartir con nuestros hermanos. Escríbelo, breve, largo, lo que tú quieras, y ahora lo vamos a leer en un momento más. En el programa pasado tuvimos comentarios muy valiosos que a mí me encantaría que en un momento más podamos compartir algunos de ellos, pero mientras queremos empezar con una idea que nos surgió como una manera de aterrizar este programa, ¿no? ¿Por qué no empezar de repente con casos, con situaciones reales, que a lo mejor nos permiten entender o arrancar con más fuerza el tema que nos ocupa, ¿no? Y bueno, les comparto este caso, es real. Dice, bueno, este es un ejemplo del diario vivir. El hombre llega cansado del trabajo y su esposa desea compartir lo que lleva en el corazón y le comienza a hablar. Él le dice que lo deje tranquilo, o peor aún, le manda a callar gritándole, ¡ay ya, vengo cansado, cállate! La esposa explota en un mar de lágrimas, o a lo mejor se retira sin lágrimas, pero se retira profundamente herida, ¿sí? El esposo se enoja quejándose de por qué le tuvo que tocar a una mujer tan excesivamente sensible. Me decía un esposo una vez, es que, ay, me molesta que llore, es porque ¿por qué llora? ¿Qué gana llorando? O sea, está tratando de llamar la atención de qué se trata. Bueno, el esposo se enoja ante esta situación y piensa que ella realmente está actuando así solo para fastidiarle la vida. Esto es real. Y bueno, ¿te suena a ti? Tal vez esta es una experiencia que ya has escuchado en alguna ocasión en tu casa, en la casa de tus papás, con algunos amigos. Pues tal vez es porque esto es muy frecuente. La queja, la molestia que los esposos de repente manifiestan en relación a su diferencia, ¿verdad?, con la esposa, es algo muy frecuente y es algo que genera fuertes dolores de cabeza. O sea, ¿qué le pasa? Le hablo y parece que estoy hablándole, pues no sé a quién, al mueble, porque no me entiende, no le interesa, no me escucha, o si no, lo único que quiere es decirme qué hacer, ¿no? Es una escena más común de lo que pensamos, ¿no? Y muchos de los que nos están escuchando quizás se identifiquen con, con esta escena. Y lo más padre de todo es ver que no nada más se vive diferente el momento, sino que además cada uno de ellos le da una interpretación diferente a lo que está viviendo. Así es. Por lo que noto, cada uno de ellos lo vive de una manera afectiva, es decir, en su vida interior, y le produce sentimientos muy distintos. Imagínate, a lo mejor ella estuvo todo el día en casa, o sea, tuvo poca actividad con otras personas, no sé,
y de repente por fin llega el amor de su vida, ¿no? Entonces, wow, ya voy a poder platicarle todas mis inquietudes, no sé, la anécdota que pasé cuando salí a llevar a los hijos. Y resulta que se encuentra con un esposo poco receptivo. O al contrario, ¿no? Él llega muy emocionado porque probablemente hoy pasó en su trabajo algo significativo, desde un ascenso hasta cosas no tan buenas. Y ella le dice, ay, espérate, estoy ocupada, no me interrumpas, no quiero ahorita hablar, ¿no ves que estoy atendiendo al bebé? ¿No ves que...? Esto es frecuente, Y ¿no? no es que uno u otro sea mejor, o que uno sea bueno y el otro no. Simplemente es que son hombre y mujer y necesitan conocer esa diferencia para poder entender por qué son las cosas como son. Así es. Yo pienso que él también tiene muchas cosas que quisiera comunicar, pero quizás no es el momento, ¿verdad? O quizá puede pensar que todo lo que diga puede ser usado en su contra, ¿no? Porque a lo mejor si yo te cuento esto, no te va a encantar y entonces al rato me lo vas a estar recordando. O a lo mejor si yo te cuento una anécdota con una compañera de trabajo, dice el esposo, pues al rato vas a estar pensando que me interesa o no sé, o sea, se generan ahí situaciones que van como dificultando la comunicación. ¿Por qué sucede esto? Yo creo que lo primero es preguntarnos por qué sucede esto. Eh, en el programa anterior hablamos de algunas cosas que empezaban como a darle pistas a esta realidad. Hablábamos, por ejemplo, del tema de cómo hoy en día, en esta época en la que estamos insertados, tenemos una gran cantidad de investigaciones, una gran cantidad de estudios desde la ciencia, desde la neurobiología, que permiten confirmar lo que desde antaño, dirían nuestras abuelitas, pues ya se intuía, o sea, ya nos imaginábamos que había cosas que le daban sentido a estas diferencias. Teniendo claro eso, y ahorita pondremos algunos ejemplos, podremos caminar de otra manera como esposos, ¿no? Si yo sé que tenemos diferencias en la manera de procesar las cosas, tenemos diferencia en los intereses, tenemos diferencia en la manera de ver la vida, se me va a quitar de la cabeza la idea de que pues si nos amamos, pues tenemos que pensar igual, tenemos que hacer las cosas de la misma manera, no puede haber diferencia de opiniones, no puede haber diferencia de intereses. Oye, qué bonita frase, ¿no? Si nos amamos, todo tiene que salir bien. Pues, oh desilusión, amarnos no basta. Necesitamos conocernos y prepararnos para el encuentro Así con es. el otro. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo podemos conocer más a ese ser maravilloso de Marte y de Venus, con el que vivo hace 10, 15, 20 años y que todavía no termino de conocer? Sí, decía John Gray una frase que a mí me encanta que dice, hombres y mujeres hablan lenguas distintas, por lo que comportamientos similares asumen para unos y otros significados opuestos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tan frecuente es que una mujer busque invitar a su amiga a tomarse un cafecito, a ir a platicar y ponerse al día y decir, bueno, pues yo también voy con mis amigos, ¿no? Pero estas dos acciones que pudieran parecerse, ¿no? La esposa va con sus amigas a alguna reunión del templo, del club, de reunión de exalumnas, reunión de... Y el esposo también va con sus amigos, con los que se reúne a lo mejor desde hace tiempo, se aventan una cascarita, etcétera. Y entonces asumimos que estamos viviendo cosas similares porque estamos en reunión con nuestros amigos, cuando realmente lo que se vive en un mundo y lo que se vive en otro es diferente. Hay una autora que escribió un libro muy padre que se llama Mujeres y hombres en la conversación. Ella es Deborah Tannen. Y ella dice que los hombres
comunican en esta acción de reunirse con amigos, generalmente se reúnen más para cuestiones de hacer, ¿no? Pues estamos todos arreglando algo en el carro, o estamos todos jugando una cascarita, o sea, cosas que tienen más que ver con acciones, ¿no? Estamos poniéndole un nuevo programa a la computadora, o sea, estamos como en ese tema de la actividad, y la mujer se reúne más para buscar la intimidad, para abrir el corazón y contar sus experiencias, contar sus alegrías, contar sus preocupaciones, contar, entrar en intimidad. Entonces, cuando los hombres se reúnen, pues no se reúnen para exponer sus problemas, porque eso los deja vulnerables. Cuando un hombre expone sus problemas, se supone que los expone con soluciones incluidas. Y las mujeres exponemos nuestros problemas para sentirnos acompañadas, entendidas, escuchadas, amadas. Las mujeres se comunican para crear puentes, para crear conexiones, para sentir cerca a la persona que les importa, su amiga, su hijo, su esposo. Y los hombres nos comunicamos porque lo necesitamos, para resolver un problema, para asegurar seguir teniendo el lugar que tenemos en la sociedad, para conservar el predominio, el poder, para poder resolver un problema, o para crear algo, pero que tiene que ver con cosas objetivas, con objetos, con planes, con proyectos. A nosotros no nos importa mucho por naturaleza el tema de los sentimientos. Queremos resultados, queremos cosas que se traduzcan en algo tangible, Ajá. que tiene que ver casi siempre con el trabajo o con un logro, ¿verdad? Con conservar nuestra posición, tanto en la familia como en el grupo, como en la sociedad, porque así nos enseñó nuestra masculinidad desde siempre, que tenemos que preservar un territorio, ¿verdad? Ajá. Y conservar un estatus. Eso es parte de ser hombre, tanto en la familia como en el trabajo, como con los amigos. Y la mujer simplemente comunica porque eso es parte de ser mujer, eh, acercarse a los demás y mostrarles lo que hay dentro de ella y querer saber lo que hay dentro de los que están con ella. Que esa es la parte de crear intimidad, ¿no? Buscar, conocer, solamente por la alegría de saber qué está pasando en el corazón del hijo, de la amiga, del cónyuge. Eso es muy interesante. Y fíjate que esto es algo tan profundo que decíamos, la neurobiología nos da pistas, y ahorita vamos a hablar de algunas de esas pistas. Pero inclusive la genética, porque esto está inclusive marcado desde la genética, la diferencia sexual, nos da pistas de esa diferencia, de ese llamado o vocación particular que tiene el hombre y que tiene la mujer, con independencia de que estén casados o sean solteros, de que tengan hijos o no tengan hijos. Hay diferencias esenciales. Y estaba recordando, ¿te acuerdas, Paco, de los estudios del doctor Jerome Lejeune? Así es. El doctor Jerome Lejeune, que hoy es beato, que es un hombre extraordinario, un científico, un genetista muy reconocido, al que estuvieron a punto de darle el premio Nobel, pero no se lo dieron porque era un genetista que constantemente hablaba en defensa del embrión humano, en defensa de la vida del ser humano. Entonces, esto pues peleaba con intereses a nivel internacional, y eso fue lo que le quitó el premio Nobel, pero realmente él estaba ya en camino a lograrlo, porque pues es un hombre, en paz descanse, profundamente reconocido en el ambiente científico. Entonces, como genetista, él se dedicó a investigar qué sucedía en los óvulos y qué sucedía en los espermatozoides justo cuando se daba este encuentro del óvulo y del espermatozoide. Entonces él encontró que, como todos sabemos, tanto el óvulo como el espermatozoide
daban a esa nueva vida, a ese nuevo ser humano, le daban elementos para su formación y su crecimiento y su desarrollo para que pudiera gestarse perfectamente. Con la ayuda de la madre, sí, pero solo como proveyendo energía o nutrimentos, alimento para poder desarrollarse. El bebé es, desde el momento en el que se unen el óvulo y el espermatozoide, es absolutamente autónomo. Tiene dentro de él los planos para su autoconstrucción. De la madre solo toma la energía, el alimento. ¿Qué sucede con estas investigaciones del doctor Jerome Lejeune? ¿Y por qué estoy sacándolas aquí si estamos hablando un tema de ¿qué tiene en la cabeza? No me entiende. Bueno, pues acá entre nos te voy a decir cuál es el tema. Bueno, el tema es que revisando el funcionamiento del óvulo y el espermatozoide, Jerome Lejeune encontró que ambos contribuían a la formación del bebé, pero era el óvulo el que empujaba los contenidos genéticos que estaban dentro del óvulo y dentro del espermatozoide, que estaban integrándose para la formación del cuerpo del bebé. Y era el espermatozoide tomando los elementos del espermatozoide y del óvulo el que despertaba la construcción de todo lo necesario para que ese cuerpo se desarrollara. O sea, la placenta, el amnios, que es la bolsa o la casa donde se desarrolla el bebé, y el líquido amniótico. Fíjate qué interesante. Desde la genética, esto no tiene nada de aprendido, no tiene nada de cultural, no tiene nada de que mi mamá me dijo que porque era niña yo tenía que sentarme así, tenía que platicar muy lindo y todo, y yo porque soy niño tenía que patear la pelota. No, es exclusivamente desde la genética, en el origen de la vida, en el momento en el que el óvulo y el espermatozoide se unen, que empieza este proceso, y es el padre el que se dedica a asegurar, digo, el padre representado en el espermatozoide, a asegurar la vida del hijo, a proveerle, ¿sí?, para que pueda desarrollarse y crecer y un día nacer, ¿verdad? Y es la madre la que provee los elementos para formar al hijo, que es el tema de este proceso minucioso, artístico, detallado de la construcción de la personalidad del hijo. Y eso aún en esta época en la que vemos que hoy los hombres están mucho más involucrados con la tarea de acompañar al hijo. Que hoy los hombres están mucho más presentes que en otros tiempos, en donde eso de los hijos pequeños como que era la tarea de la mamá. Y el papá, cambiar un pañal, uy, no, nunca, jamás. Hoy ya lo hacen. Sin embargo, es la madre la que tiene una capacidad extraordinaria para que con la simple observación se da cuenta, es tremendamente sensible a todo el lenguaje no verbal, a todo el lenguaje sensible de la vida del hijo, y entonces puede intimar, puede entrar al corazón. Como que en el diseño original de Dios nuestro Señor planeó que era necesario que las mujeres estuvieran muy atentas a lo que ocurre en la vida interior de los que ama. Por eso nuestras esposas se interesan tanto en lo que ocurre en el corazón de nuestros hijos, pero principalmente qué ocurre en el corazón de nosotros, sus esposos. Así es. ¿Cuáles son las cosas que nos inquietan más, las cosas que nos preocupan más, las cosas con las que soñamos, las pruebas por las que pasamos? ¿Quieres saber los sentimientos que viven dentro de nosotros? Porque es una forma de preocuparse por nosotros y por nuestra relación. Oye, ¿les diremos un secreto? ¿Tú qué dices? Acá entre nos. Sí, porque no estamos en confianza. Ustedes también están en confianza. Bueno, acá entre nos les vamos a decir un secreto. Si para la mujer hablar es intimar, si para la mujer hablar es sentir muy cerca el corazón del esposo,
Y para el hombre el tema de la intimidad sexual es tan importante. Entonces el secreto consiste en compartir tu intimidad del corazón para que la intimidad de tu esposa se abra a la intimidad del cuerpo también. Qué interesante, ¿verdad? Yo creo que Es cierto. es nomás regresar a lo que pasaba cuando nos conocimos, cuando éramos novios. ¿Te acuerdas todo lo que platicábamos, las horas que pasábamos compartiendo lo que había dentro de nuestro corazón? Y que fue lo que hizo que ella se enamorara de ti, Así hermano. es. Pero de repente como que las luchas de la vida, el desgaste por salir adelante, hace que nos vayamos olvidando de cosas fundamentales, ¿no? Cuando yo eh, le doy importancia y lleno el corazón de mi esposa a través de que conozca lo que hay dentro de mí, ella está más dispuesta a recibirme también en la intimidad sexual. Por supuesto, Es decir, porque se ha creado una intimidad del corazón. Y si se ha creado una intimidad del corazón, entonces es natural dar paso a esa otra intimidad que Dios diseñó en la experiencia del amor conyugal. Pero cuando no hay esa intimidad del corazón, para una esposa es muy difícil, es muy desgastante que el esposo se acerque y pida entrar en intimidad sexual, porque es como un desconocido, entonces en la mujer ¿sí? la intimidad física, es decir, la relación conyugal, es solamente resultado de una intimidad previa, que es que le muestro quién soy yo. Y en esto tengo que poner en juego pues todas mis habilidades de hombre para poder vencer esa natural cerrazón que vivo en las otras áreas de mi vida, porque bueno, a mis compañeros de trabajo no les voy a estar compartiendo mis sentimientos, Claro. pero con mi esposa sí debo y quiero hacerlo. Y eso pues tiene grandes frutos en nuestra relación. Cuando yo me atrevo a decirle mis luchas, los problemas que tengo, a ella le doy tranquilidad. Ella se siente más contenta y despierta más confianza en ella. Oye, pero no le vayan a hacer como le hacen algunos así de, ah, sí, sí, cuéntame, ajá, sí, sí, te estoy escuchando, ajá. Así Frente a no. una pantalla, ¿no? Están, o sea, hay que destinar un tiempo precioso para compartir. Pero si esto nos parece complicado, déjenme, les doy una última complicación, ya, para irnos a unos tips. Michael Hunter encontró, ¿verdad? Que hay hay un elemento interesante en el tema de la complejidad de la voz femenina, las cuerdas vocales, la manera en la que su laringe entra en acción cuando habla, la cantidad de sonidos que produce, etc. Entonces, él encontró en sus investigaciones que cuando ella habla, el sonido, al ser procesado en el cerebro, pues ocupa toda el área auditiva del cerebro del esposo, lo cual es muy desgastante, lo cual no le va a permitir que ella se proponga hablar 2 horas para que él la escuche. Porque si ella habla y habla y habla y vuelve a hablar, el cerebro de él se desconecta. Y se desconecta literalmente de la voz de su mujer. Dios, ¿qué vamos a hacer aquí? Estamos ante un hombre y una mujer que tienen estas complicaciones, dice la neurociencia. Esto es algo que se ha descubierto a través de tantas investigaciones. De hecho, por ejemplo, la mujer tiene más esa tendencia a hablar porque inclusive produce una proteína específica. FOXP2 es una proteína que se encuentra en un 30% más presente en el cerebro de la mujer que en el del hombre. Y es una proteína que favorece el tema del lenguaje, por eso las niñas empiezan a hablar antes, las niñas tienen generalmente mayor vocabulario a una misma edad, o sea, estamos hablando de los niños pequeños, y tiene más frases hechas a una más corta edad por esa ventaja, diríamos, esa ventaja que tiene que ver con su función de maternaje, que no solamente se hace con los hijos, se hace en la vida diaria en todas las relaciones, ¿no?
Entonces, y además, decíamos nosotros en el anterior programa, ¿se acuerdan? Que había más zonas del cerebro asociadas con el lenguaje, entre 14 y 16 zonas del cerebro en ella, y alrededor de 7 zonas del cerebro en él asociadas con el tema del lenguaje. Entonces tenemos una realidad. ¿Qué pasa en su cabeza? No me entiende. ¿Ok? Entonces, acá entre nos, hoy vamos descubriendo la riqueza de esa diferencia vocacionada a diferentes actividades, todas esenciales, ¿sí? No es ¿cómo puede una madre realizar esa tarea de intimidad con los hijos y demás si no hay la seguridad de la presencia del padre que va cubriendo o va asegurándose de que esté todo lo que se requiere para que crezcan sanamente? ¿Cómo? Así como los hombres están diseñados para hacer lo necesario para que haya lo indispensable en el tema del sostenimiento de la casa, las mujeres están diseñadas por Dios para estar al pendiente de cómo estamos todos. Es decir, si estamos bien, si cada uno de los hijos está bien, con quién andan, cómo está, cuáles son sus problemas, cuáles son sus pruebas. Si ella no tuviera esa habilidad para poder leer las expresiones de los hijos, para poder saber qué hay entre líneas, cuando ve una expresión, una palabra que no concuerda con lo que hay en el interior, ella lo nota. Y a veces ahí es donde nos damos cuenta que nuestros hijos necesitan ayuda. Pero esa habilidad que ella tiene necesita ser enriquecida por cosas que yo tengo que hacer como esposo. Sí. Acá entre nos, esa gran habilidad que tiene la mujer de conocer lo que hay dentro de los otros, si nosotros los hombres no lo aprovechamos, pues puede ser un problema. Sí. Porque Ahora, entonces podemos dar la impresión de que no nos importa intimar sí. con ella. Ahora, esa habilidad del corazón también tiene que confirmarse con el cónyuge. Oye, yo he sentido que estás alejado, estás enojado conmigo, hubo algo que pasó que te molestó. Porque también nosotras en ese poner atención a todas estas situaciones, de repente sucede que interpretamos de manera equivocada y tenemos que preguntar. Y bueno, yo quiero agradecer a nuestros amigos que nos han estado escribiendo. Gracias, Lilian. Dijo, muchas gracias por tan excelente programa. Diferentes pero complementarios. Esa es la idea. Esa es la conclusión a la que quisiéramos llegar. Somos diferentes y al ser diferentes nos complementamos de una manera exquisita, sí y solo sí hacemos lo necesario, no de manera natural. Tenemos que trabajar en el asunto. No vamos a lograr esta complementariedad solo porque somos diferentes y porque nos queremos. Eso no basta. No basta. Necesitamos trabajar. Hay un libro por ahí de Aaron Beck que Ajá. se llama Amar no basta, algo así como... Con el amor no basta. Con el amor no basta. Oye, pero si nos amamos suficiente, todo debería estar bien. Ay, oye, Malas noticias, ¿no es es así? Lilian Morlas, perdón, le había cambiado el apellido. También gracias a Petra Moreno que nos manda un gatito hermoso, gracias por estar aquí. A Leticia Luque, gracias por tan excelente programa. La verdad es que tenemos muchas que agradecer a ustedes por estarnos acompañando. En el programa anterior quedaron muchas comentarios que hemos estado leyendo y que no saben cómo nos llenan el corazón. De verdad, gracias por estar aquí. Y bueno, ante la inquietud de qué vamos a hacer siendo tan diferentes, bueno, recuerden, hay que seguir escribiendo. Si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos muy específico, pues manos a la obra nosotros. Vamos a concluir, digamos, con cosas muy prácticas, ¿no? Si no es suficiente con que nos amemos y no es suficiente con que nos complementemos, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos llevar adelante acciones muy sencillas y muy claras. Si sé que el cerebro de mi esposo se va a desconectar de mi voz cansona,
No es cansona. No es cansona, pero pues si de repente yo quiero sentarme a platicar 2 horas, o sea, a lo mejor sí va a resultar muy difícil que me sigas el paso en esa conversación cuando tú mismo tienes tus propias inquietudes, tus propias preocupaciones también y cosas que hay que dar paso, ¿no? Entonces, las mujeres necesitamos tratar de ser más directas y más sencillas al hablar, no rebuscadas y no tratando de que nos adivinen. ¿Sí? ¿Estás enojada? No. Oye, pero yo veo que estás enojada, ¿no? Porque cuando ellos dicen no, pues es no. Y cuando ellos dicen sí, pues es sí, no, no ese rebuscamiento, ¿no? En el mundo varonil somos literales, ¿no? Si tú me dices algo, pues yo lo creo. Pero creo que en Venus no es así. Creo que en Venus decimos algo y a veces queremos otra cosa. Por favor, si quieres ayudarle a tu esposo, por un lado, exprésale con literalidad, es decir, directamente lo que necesitas. Y por el otro, no esperes que te adivine. Creo que en nuestro mundo masculino no se da eso. Aquello de que si me quiere debería adivinarlo o saberlo, no es cierto, ¿eh? Así es. Y bueno, eso implica entonces, como dices Paco, muy importante, que hay que decir exactamente lo que queremos decir, no prestarnos a la confusión. E inclusive podemos pedirle que nos diga qué fue lo que entendió de lo que le comunicamos, ¿sí? Porque podría prestarse a veces, sobre todo en las cosas que nos interesan, pues podría prestarse a interpretaciones equivocadas o diferentes, ¿no? Qué interesante. Entonces, en un diálogo en donde yo pueda, como dicen los psicólogos, validar, ¿verdad? Validar. Es decir, si lo que te expresé realmente lo entendiste como yo quería decírtelo. Porque a lo mejor no lo entendiste así y a lo mejor en ese momento podemos tener problemas. Así es. Puede haber confusión o se puede mandar un mensaje equivocado que se refleje en un problema posterior. Sí, y no podemos dar por hecho eso, sobre todo en los temas más importantes. A lo mejor algunas cosas que no son tan significativas las podemos dejar pasar, pero cuando hay cosas que nos importan tenemos que validar, tenemos que asegurarnos que del otro lado no está entendiendo. Ojo, cuando nosotros tenemos esta necesidad de platicar para expresar lo que hay adentro, incluyendo toda nuestra lista de problemas y de inquietudes, hasta de cosas tan sencillas como cuestiones que quiero que cambien en nuestra casa y demás, al hacer yo ese listado, el hombre lo interpreta como que quiero ya soluciones y a veces solamente es decir, mira, hay todas estas preocupaciones en mi corazón, sin embargo me parece y quiero verlo contigo, si podemos empezar con esta inquietud, hay que trabajar en esto y ya iremos viendo las otras cosas conforme se vaya dando la oportunidad, ¿no? Es como si hiciéramos un listado de desperfectos en la casa, ¿no? Que hay que impermeabilizar, que hay que volver a pintar la fachada, que hay que arreglar una puerta que está rechinando, que hay que cambiar el, ¿cómo se llama? El zapito El sapito del inodoro, del inodoro. del tanque. Entonces hago toda mi lista y sería una locura pensar que en un día vamos a arreglar todo. Eso tenemos que comunicarlo a nuestro cónyuge. A ver, vamos a sentarnos. Hay este listado, ¿con qué empezamos? Ahí hay algo muy importante y acá entre nos, como el nombre de este programa, cuando tu hermano, cuando tu amigo le das importancia a las cosas que para tu esposa son importantes, pues ya tienes muchos puntos en este juego del amor. Te das cuenta que para ella es importante algo que para ti no lo es, o no lo es tanto. Si eres un tipo inteligente, vas a aprovechar para sacar muchos puntos y Ojo. anotar de 3. Eso. Estoy de acuerdo en que en este momento no le des la importancia igual que para ella está esta situación siendo, pero al final de cuentas si tú la amas te involucras en lo que para ella es importante y entonces tratas de, en la medida que te sea posible, que ella esté bien, que se sienta bien, que esté lo mejor que pueda estar,
porque además lo que te está pidiendo no es algo malo, es algo legítimo que para ella es importante. Sí, y una cosa que creo que también hay que tomar en cuenta es que cuando compartimos el listado de dificultades que vemos en nuestra relación de pareja o en nuestra familia o en las cuestiones laborales o inclusive en las cuestiones del arreglo de la casa, como lo que decíamos hace un momento, no necesariamente compartirlo implica que yo espero que mi cónyuge tenga todas las soluciones para todo lo que le expongo. Simplemente con preguntar, oye, ¿y tú qué crees que podríamos hacer en ese tema? Ya es un mensaje de me interesa, me importa, estoy abierto a buscar soluciones. Pero además, qué mejor que, bueno, el hecho de escuchar ya es algo bueno, Buenísimo. pero si además eso te impulsa a la acción, oye, me está compartiendo que está preocupada porque uno de nuestros hijos está muy alejado o tiene tal problemática y yo hago algo para solucionar eso que esté en mis manos, pues creo que eso se va a traducir en mejoras en mi matrimonio, porque si yo le doy importancia, insisto, a las cosas que para ella son importantes, le estoy mandando el amor, el mensaje de que la quiero. O sea, en el mundo de las mujeres, el escucharlas y al hacerle la lucha para hacerlas sentir bien, pero en los hechos, no nada más en palabras, se traduce como que la amo. Y la verdad es que en el juego del amor, acá entre nos, hay que anotar muchos puntos todos los días. Y cuando haces estas cosas de las que estamos hablando, pues vas creando un score muy bueno como para enfrentar los problemas que a veces son más difíciles de enfrentar. Y me encantó lo de todos los días, porque a veces es, pero pues si yo lo hice, ¿cuándo? Pues hace Hace 2 años. 8 días. No, bueno, gracias por participar. Fíjate bien, ay, a las mujeres, por favor, un tip muy importante. No, hay que aprender a no interrumpir. Las mujeres tenemos esta fuerte tendencia a interrumpir a nuestro cónyuge cuando está expresando, cuando habla, cuando comunica. Y qué importante es que así como le pedimos a él que nos entienda a partir de la escucha, también él requiere de nosotros que no interrumpamos para poder entender toda la idea. Porque sí tendemos a decir, ay, pues ya lo conozco, ay, ya sé lo que va a decir, ya sé por dónde va. ¿No? Nadie conoce al otro como para afirmar eso. Oye, que nuestra escucha, tanto de ellas como de nosotros, sea una imitación de lo que ha hecho Mamita María cuando vino al mundo. ¿Se acuerdan que decía el Evangelio? Y guardaba todas estas cosas en su corazón. Sabía escuchar, sabía guardar silencio. Ah, qué trabajo cuesta guardar silencio cuando sé o cuando creo saber que tengo la razón. Estoy seguro que tengo la razón, que no va a aportarme nada nuevo cuando está hablando, entonces no lo dejo hablar, no lo dejo terminar o no la dejo terminar y me pierdo de demasiadas cosas. Hay que saber guardar silencio. Hay un silencio prudente, un silencio que nos ayuda a crecer, no un silencio de enojo, un silencio como de decir, quiero aprender más de ti, quiero conocerte más, quiero saber cómo puedo hacer que nuestro matrimonio sea mejor cada día a través de conocerte. A los 35 años de casados o más. Y para cerrar, 2 tips más. Un tip dirigido a él. Por favor, no ofendas ni ridiculices jamás las expresiones de los sentimientos de tu esposa. No le digas, ay, ¿cómo exageras? Eres una dramática. Ahí estás otra vez con esas lágrimas de cocodrilo. Por favor, no hagamos eso. Nunca, jamás se vale, aún a pesar de que lo que me esté comunicando no me encante, jamás tenemos derecho, ni al cónyuge ni a nadie, pero menos aún al cónyuge, jamás tenemos derecho de ridiculizarlo o de rechazar sus sentimientos. No se vale. Y en el caso de ellas, una cosa un poquito chusca. Hablando de todo este tema del cerebro y de cómo para el hombre implica como todo este proceso de
conexión profunda al cerebro para poder escuchar y poner atención a lo que está comunicando. Las mujeres hacemos una cosa bien simpática. Estoy enojada, le dejo de hablar. ¿Qué crees? Son vacaciones para tu esposo. No funciona. Esa no es la clave. La clave es, si tenemos cosas que nos cuestan mucho trabajo, te voy a dar el mejor tip, la mejor propuesta. Esta, ponla en práctica y luego en el siguiente programa, en los siguientes, cuando tú quieras, me dices si yo tenía o no tenía la razón. Cuando haya cosas difíciles de comunicar, ve al Santísimo. Si van los dos, esto es mucho mejor. Pero si él o ella no quieren ir contigo al Santísimo, antes de hablar con tu cónyuge, ve al Santísimo. Háblale a Dios de lo que está pasando en tu corazón y pídele su sabiduría para encontrar las mejores palabras, las más adecuadas para comunicarle a tu cónyuge, a tu esposo o a tu esposa, y que él se encargue de abrir el corazón para recibir tu vida, tus inquietudes, para recibir tu persona completa. ¿Va? Queda ahí como un reto. Hazlo. Y luego nos platicamos en el siguiente programa, acá entre nos. Una gran tarea que hacer esta semana. Gracias por habernos escuchado el día de hoy, por habernos acompañado. La próxima semana esperemos que no se presenten estos problemas técnicos, pero antes que todo, date cuenta de que este tiempo que compartimos es un tiempo para crecer juntos. Así es. Este programa es tuyo, síguelo haciendo y sigue compartiendo con nosotros este trabajo de construir un matrimonio como Dios lo pensó. Ahora, si hay algo en este programa que te gustó, compártelo, que más personas puedan verlo y que pues Dios actúe en el corazón de ellos a partir de estos humildes siervos suyos o de cualquiera de los programas preciosísimos que tenemos aquí en Valora Radio. Gracias por el regalo de tu compañía. Nos vemos la siguiente semana en otra emisión de Acá Entre Nos.